En el fútbol, la lealtad es un tesoro, pero para algunos tiene precio. Hay jugadores que pasan de ser dioses en un estadio a ser declarados persona non grata en un solo día, hoy en Fútbol Total Argentina. Vamos a repasar 10 casos donde el amor se transformó en odio eterno. Olvídate de los códigos, estos son los 10 cracks que cruzaron la vereda prohibida y se fueron al máximo rival. Empecemos. Michael Owen, el Golden Boy que vendió su corona, corría el año 1997 cuando un pibe con cara de niño y velocidad de rayo debutaba en Anfield. Michael Owen no era solo un delantero, era el orgullo de todo Liverpool. El tipo que ganó un Balón de Oro vistiendo la de los Reds y que juraba amor eterno a la tribuna de Secop, su fue al Real Madrid dejando una huella imborrable. Pero lo que nadie imaginó fue el capítulo final de su historia en Inglaterra. En 2009, cuando su carrera parecía apagarse, Owen hizo lo impensado. No volvió a casa. En lugar de eso, decidió estrechar la mano de Sir Alex Ferguson para ponerse la camiseta del Manchester United. La traición no fue por el dinero, fue por el ego. Michael quería la medalla de la Premier League que nunca pudo ganar en Liverpool y no le importó conseguirla con el enemigo más acérrimo de la ciudad. Verlo levantar el trofeo con los Red Devils fue una puñalada para una hinchada que lo había amado como a un hijo. De Golden Boy a persona no grata en menos de una firma. Cesc Fabregas, el capitán que olvidó el camino a casa. Si hablamos de amor y desengaño en la Premier League, el nombre de Cesc Fabregas aparece en la primera página. El Arsenal no solo lo formó, sino que le dio la cinta de capitán con apenas 21 años. Cesc era el cerebro de Arsène Wenger, el tipo que movía los hilos y que, tras años de romance, se marchó al Barcelona con la promesa tácita de que, si algún día volvía a Inglaterra, solo sería para vestir de rojo. Pero en el fútbol, las promesas se las lleva el viento. En 2014, el mundo Londres se sacudió. Fabregas regresó a la ciudad, pero no a los Emiratos. Se puso la camiseta del Chelsea, el rival vecino. Seducido por el proyecto de un José Mourinho que lo quería como su nuevo estandarte. La imagen de Cesc celebrando títulos en Stamford Bridge bajo las órdenes de ese Special One fue un puñal directo al corazón de los Gunners. El hombre que juró lealtad eterna al Arsenal terminó siendo el motor del éxito para los Blues, en el norte de Londres. Su nombre pasó de ser un cántico de guerra a un silencio sepulcral. Hakan Çalhanoğlu, el 10 que cambió de bando por despecho. Milán es una ciudad dividida por un estadio, pero unida por códigos que rara vez se rompen. Sin embargo, en 2021, Hakan Çalhanoğlu decidió que las reglas no se aplicaban a él. El turco era el dueño de la 10 del AC Milan, el hombre de la pegada prodigiosa que debía guiar el renacimiento rosonero. Pero mientras los hinchas esperaban su renovación, Hakan hacía cuentas en silencio. Por una diferencia mínima en su contrato, y tras meses de idas y vueltas, el turco cometió el pecado capital, no renovó y, apenas unos días después, cruzó la calle para firmar con el Inter de Milán. No hubo escalas, no hubo respeto. Para colmo, en su primer derbi vestido de nerazzurro, marcó un gol de penal y lo celebró con las manos en las orejas frente a la curva sud, la misma que antes lo ovacionaba. Ese gesto transformó la rivalidad en una guerra personal. Hoy para el Milan, Çalhanoğlu no es un exjugador, es el símbolo máximo de la ingratitud en la era moderna. Mario Götze, la joya que rompió el muro. Hubo un tiempo en el que el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp amenazaba con dominar Europa. Y el corazón de ese equipo era un pibe llamado Mario Götze. Era el Golden Boy alemán, el hijo de la casa, el talento que el muro amarillo protegía como a su tesoro más preciado. Pero en 2013, la ilusión se transformó en una pesadilla de la que Dortmund todavía tiene cicatrices. Apenas 36 horas antes de que el Dortmund jugara las semifinales de la Champions, estalló la bomba. El Bayern Múnich había ejecutado su cláusula de rescisión. Götze, el niño mimado, el futuro del club, ya tenía las valijas listas para mudarse al archienemigo de Baviera. Lo que dolió no fue solo el pase, sino el timing criminal. La noticia se filtró justo antes de que ambos equipos se vieran las caras en la final de Wembley. Mario pasó de ser el héroe el local a ser visto como un desertor que se entregó al poder del norte cuando más se lo necesitaba. El Bayern no solo se llevó a un jugador, se llevó el alma de un proyecto que estaba a punto de hacer historia. Robert Lewandowski, el verdugo que se fue sin dejar rastro. Si Mario Götze fue la herida, Robert Lewandowski fue el clavo en el ataúd. El polaco se había convertido en una máquina de demolición en el Westfalenstadion. Nadie olvida aquellos 4 goles al Real Madrid en una sola noche de Champions. Era el mejor 9 del planeta y el Dortmund lo sabía. Pero el Bayern Múnich, fiel a su estilo de desmantelar a cualquier rival que se le atreva a competir, ya le había echado el ojo.
Lo que hizo este traspaso especialmente doloroso no fue una cláusula de rescisión, sino el silencio. Lewandowski decidió no renovar su contrato y esperar pacientemente a que se agotara el tiempo. En 2014, se marchó gratis al Allianz Arena. El Dortmund perdió a su máximo goleador, al hombre que los hacía temibles, y no recibió ni un solo euro a cambio. Verlo años después, rompiendo récords y celebrando títulos con la camiseta bávara, es un recordatorio constante para los hinchas del Borussia de que, en el fútbol moderno, el romanticismo suele perder por goleada contra la billetera del más poderoso. Zlatan Ibrahimovic, el gigante que abandonó el barco en la tormenta. Zlatan Ibrahimovic no juega para los clubes juegan para Zlatan. Esa siempre fue su premisa. Pero en 2006, su pragmatismo chocó de frente con el honor de la Juventus. La Vecchia Signora acababa de ser sentenciada al descenso a la Serie B por el escándalo del Calciopoli. Era el momento de los leales, el momento en que leyendas como Del Piero, Buffon y Nedved decidieron quedarse para devolver al gigante a su lugar. Pero Zlatan tenía otros planes. El sueco no estaba dispuesto a jugar en el barro del ascenso, mientras la hinchada juventina lloraba la pérdida de sus títulos. Ibrahimovic forzó su salida de la manera más cruel, cruzó la frontera invisible y firmó con el Inter de Milán, el máximo beneficiario de la caída de la Juve. Para los bianconeri, no fue solo una venta, fue una deserción en pleno campo de batalla. Zlatan se fue a ganar scudettos con el rival de toda la vida mientras sus excompañeros peleaban en canchas de segunda división. Desde ese día, para Turín, el gigante sueco dejó de ser un héroe para convertirse en el hombre que le soltó la mano cuando más lo necesitaban. Carlos Tevez, el Lepeci que prendió fuego Manchester en la parte roja de Manchester. Carlos Tevez era un semidios, formó parte de aquel tridente infernal junto a Rooney y Cristiano Ronaldo que conquistó Europa en 2008. El Lepeci ponía el sacrificio, el barro y los goles importantes, pero detrás de la ovación de Old Trafford se gestaba un divorcio escandaloso. Tevez sentía que el ex-Ferguson no lo valoraba, que lo trataba como una pieza de repuesto, y el argentino, fiel a su estilo, no se iba a quedar callado. En 2009, Carlos hizo lo que nadie en su sano juicio se atrevía a hacer, saltó el muro directamente hacia el Manchester City, que en ese entonces era el vecino ruidoso que empezaba a asomar con sus petrodólares. La provocación fue total. El City empapeló la ciudad con aquel cartel gigante de Welcome to Manchester, con la cara de Tevez burlándose de un United que no podía creer la traición de su guerrero. El Lepeci no solo se fue al rival, sino que se convirtió en el capitán y emblema de la era que empezó a cambiar el mapa del fútbol inglés. En el United pasaron de los cánticos de amor a quemar sus camisetas en las puertas del estadio. Gonzalo Higuaín, el rey que cambió la corona por el oro del norte. Nápoles es una ciudad que no quiere, Nápoles idolatra. Y después de Diego Maradona, nadie había estado tan cerca de la divinidad como Gonzalo Higuaín. El Pipa no solo hacía goles, en 2016 rompió un récord que llevaba décadas vigente, anotando 36 tantos en una sola temporada de Serie A. Era el símbolo de la resistencia del sur frente al poder económico del norte. En las calles de Nápoles, Higuaín era un dios, hasta que decidió ser humano. En un movimiento que sacudió los cimientos del calcio, la Juventus pagó la cláusula de 90 millones de euros y el delantero argentino dio el sí. No se fue a España, no se fue a Inglaterra. Se fue al equipo que el Napoli más odia. La reacción fue visceral, las fotos del Pipa desaparecieron de los altares callejeros para terminar pegadas en los camiones de basura. Y sus camisetas fueron quemadas o arrojadas a los inodoros. El hombre que prometió llevar la gloria al San Paolo se marchó al bando de los conquistadores. Para el pueblo napolitano, lo de Higuaín no fue un traspaso profesional. Fue una apostasía que el tiempo jamás va a curar. Oscar Ruggeri, el cabezón que cruzó el puente prohibido, año 1984. Boca Juniors vivía el momento más oscuro de su historia, al borde de la quiebra y con los cimientos de la Bombonera temblando. En medio de ese caos, su gran referente defensivo, un pibe surgido del club que ya era caudillo y selección, decidió que ya había tenido suficiente. Oscar Ruggeri, junto a Ricardo Gareca, inició una huelga que terminó de la manera más impensada, pidiendo el pase libre para irse, sin escalas, a River Plate. Fue un terremoto. Para el hincha de Boca, no fue solo una salida, fue una deserción en plena guerra. Ruggeri pasó de defender los colores ceneices a ponerse la banda roja. Y lo que es peor para el orgullo boquense, lo ganó absolutamente todo. En River, el cabezón se cansó de dar vueltas olímpicas, incluyendo la Libertadores y la Intercontinental. Mientras en la Ribera su nombre se convertía en sinónimo de traición absoluta. Hasta el día de hoy, las heridas de aquel pase siguen abiertas. Ruggeri demostró que, en el fútbol argentino, se puede perdonar casi todo.
menos cruzar el puente hacia el rival de toda la vida para salir campeón. Luis Figo, el hombre de los 10.000 millones. Si buscas la definición de traición en un diccionario de fútbol, vas a encontrar la cara de Luis Figo. En el año 2000, el portugués no era un jugador más en el Barcelona, era el capitán, el Balón de Oro y el dueño absoluto del corazón del Camp Nou. Era el tipo que le gritaba a la tribuna que los blancos lloraran por los campeones, pero mientras Figo juraba amor a los colores azulgranas, un empresario llamado Florentino Pérez firmaba un pacto con el diablo. Florentino lo usó como promesa electoral para la presidencia del Real Madrid. Si ganaba, traía a Figo, si no, pagaba la cuota de todos los socios del Barça. Nadie lo creyó posible hasta que la imagen estalló en los diarios. Figo posaba con la camiseta blanca junto a Di Stéfano. El impacto fue una declaración de guerra. Su regreso al Camp Nou fue el más hostil de la historia. El ruido de los abucheos era ensordecedor y desde la tribuna voló de todo, incluso la famosa cabeza de un cochinillo. Figo se convirtió en el primer galáctico a cambio de ser el hombre más odiado de Cataluña. Fue el pase que rompió el fútbol y que, al día de hoy, sigue siendo la traición más grande jamás contada. La lealtad tiene un precio y estos 10 nombres decidieron pagarlo. Pasaron al bando enemigo, ganaron títulos, pero perdieron algo que no se recupera con dinero: el respeto de su gente. Para vos, ¿quién fue el más traidor de todos? ¿A quién agregarías a esta lista de Fútbol Total Argentina? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale un buen like si te gustó este repaso y no te olvides de suscribirte para más historias del deporte más lindo del mundo. Nos vemos en el próximo video.